pueblo de Almonte estaba de rodillas en la parroquia pidiéndole a la Virgen del Rocío clemencia, pidiéndole a la Virgen del Rocío que tuviera compasión por el pueblo que la tenía por patrona desde 1653. El pueblo de Almonte, el 29 de junio de 1653, proclama precisamente a la Virgen del Rocío patrona, curiosamente siendo la advocación mariana que más lejos tenía de la población. Almonte tenía múltiples devociones marianas en el interior del pueblo y fuera, extramuros del pueblo, tenía también diferentes advocaciones. Estaba la Virgen de la Hermosa, la Virgen de la Soledad, estaba la Virgen del Rocío, y sin embargo la más lejana era esta última, la Virgen del Rocío, que estaba a 3 leguas, a 15 kilómetros de distancia. Y es a ella precisamente a la que siempre le pide, y será porque siempre le responde con la súplica, que es a quien Almonte nombra patrona. Y ya en el acta de patronazgo, Almonte está defendiendo la Inmaculada Concepción de María. Lo digo, ya en 1653, casi 200 años antes que la Iglesia Católica promulgara el dogma inmaculista en 1850 o 51, quiero recordar. Pues, como decía, ahí tienen una imagen del interior y en la fotografía de la izquierda pueden apreciar mejor el orificio que produjo aquel primer disparo, el orificio de la bala que no solamente atraviesa la tablazón de la puerta, sino que además atraviesa uno de los travesaños que le dan firmeza al portón del siglo XVIII. Pues, y esta fotografía del siglo XX la traigo como anécdota para lo que os cuento, porque el pueblo de Almonte en la madrugada del 19 de agosto estaba, como os decía, ante la Virgen del Rocío pidiendo clemencia y la salvación del pueblo. Y en esa misma madrugada, cuando venían hacia el monte los 800 militares franceses, a la altura entre Pilas y Aznalcázar, que está en torno a los 18-20 kilómetros antes de llegar al monte, allí reciben la orden de volverse a Sevilla. A Almonte nunca llegó el ejército francés para saquear, degollar e incendiar a su población, de manera que el pueblo almonteño vio claramente que la Virgen del Rocío había mediado ante Dios por la salvación del pueblo que la tiene por patrona. Y 3 años más tarde, en el año 1813, los franceses se retiran de España en 1812. Pues en 1813 Almonte reconoce públicamente el favor que la Virgen del Rocío le ha hecho, de manera que vota unánimemente hacer un acto de acción de gracias a la Virgen del Rocío, y además dice que por siempre jamás. Es de una gran delicadeza el acta del Rocío Chico. Es el acta que cada año lee el secretario de la Hermandad Matriz en la función del Rocío Chico cada 19 de agosto, por lo que no quiero dejar de leeros, no el acta completo, porque sí es largo, pero sí un trozo para que vean la delicadeza de los almonteños del siglo XIX. Dice así: con motivo de estos acontecimientos y cuando el ejército francés se retiraba definitivamente de España, los representantes del pueblo de Almonte, ayuntamiento, clero y hermandad matriz, deseando manifestar el reconocimiento y gratitud que deben al todopoderoso Dios nuestro Señor por la intercesión de María Santísima del Rocío, acordaron unánimemente el día 16 de agosto de 1813 hacer un voto formal y expreso en su nombre y en el de las generaciones venideras, por el que en adelante y para siempre jamás pasarán la madrugada del 19 de agosto en el Rocío, celebrando por la mañana solemne misa en la ermita, en acción de gracias por el singular favor de la salvación del pueblo. Y sigue diciendo: hoy celebramos aquí este acontecimiento y damos cumplimiento al voto que hicieron nuestros mayores. Señora y Madre nuestra del Rocío, aquí está Almonte, tu pueblo, que a pesar de sus flaquezas humanas, te quiere, te venera, te alza y te proclama por su patrona, su reina y su señora. Vuelve, Señora y Madre nuestra, tus ojos a nosotros,
porque somos tuyos. Queremos seguir siendo tuyos y tú de Almonte. Amén. Pues con esa sensibilidad, y bueno, y después nos llaman brutos, será por la gracia de Dios, pero ya los almonteños del siglo XIX tuvieron la sensibilidad de decir todo lo que os he leído, y no sé si se han percatado de lo siguiente, y es que dice esta generación, la generación de los almonteños de 1813, esta generación y las generaciones venideras, hoy y por siempre jamás. Eran conscientes los almonteños de principios del siglo XIX que si Almonte seguía existiendo era por la gracia que la Virgen del Rocío le había concedido de que el ejército francés nunca hubiera llegado a la localidad para hacer lo que el ejército tenía previsto hacer. Con esa sensibilidad actuaron. Y aún hoy el pueblo de Almonte sigue dándole gracias a la Virgen cada año, cada 19 de agosto, celebrando la Santa Misa ante su bendita imagen, en agradecimiento, porque si existimos los almonteños de hoy, es gracias a su mediación en aquella madrugada del 19 de agosto de 1810. Así de sencillo. Gracias al Rocío Chico, hemos podido celebrar este año pasado el primer año jubilar de la historia devocional rociera. Una historia que se remonta, como os decía, a finales del siglo XIII. Una historia que, si nos ponemos a contar, pues ha sobrepasado ya los 7 siglos. Y sin embargo, el primer año jubilar de la historia devocional rociera lo hemos celebrado entre 2012 y 2013. Teniendo en cuenta que, bueno, gracias a la concesión que Benedicto XVI nos hizo de poder celebrar el movimiento mariano rociero, un año jubilar por la celebración de los 200 años de un acto de acción de gracias de un pueblo entero a su patrona, que curiosamente o providencialmente quizás haya coincidido también precisamente con la celebración de lo que también el Santo Padre Benedicto XVI, hoy emérito, convocó, que fue el primer año de la fe que se ha convocado en la historia de la Iglesia. Bueno, vamos avanzando. Tienen en imagen el retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia. Era hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos. Lo traigo, este retrato lo hace el pintor Sánchez Coello hacia 1585. Lo traigo porque para hablaros de la indumentaria de la Virgen del Rocío. Sabemos, al hablar de la Virgen del Rocío, que tiene una dualidad en su vestimenta. Hablamos de la Virgen del Rocío cuando viste de reina y de la Virgen del Rocío cuando viste de pastora. Pues, ¿por qué decimos que la Virgen del Rocío viste de reina? Pues porque, como la tienen ahí, la Virgen del Rocío se empieza a vestir en el siglo XVII. No sé si recuerdan lo que os he leído en la aparición legendaria de la Virgen, que dice al final de lo que yo leía: era de talla y su belleza peregrina. De talla, claro, es que por cronología la Virgen del Rocío debe ser una talla gótica. Bueno, de esa fecha es también vuestra patrona, la Virgen de Regla. Pero en el siglo XVII se empieza a vestir. Las modas van cambiando y resulta que ahora está de moda el recubrir las imágenes con telas. Claro, a una imagen sagrada se le suelen poner las telas más ricas que tengamos, o bien bordadas, o bien de brocados, de manera que ¿quién reinaba en España? Felipe II. El primer documento que tenemos que nos habla de que la Virgen del Rocío se pueda vestir está fechado en el año 1631. Es un testamento que se firma en Sevilla, y una vecina de esta localidad, vamos, de esta ciudad, de Sevilla, se llamaba Magdalena de Almonte. Lo de Almonte es apellido, ¿vale? Pero era de Sevilla, de Almonte o Domonte, puede ser el apellido. Magdalena de Almonte
deja en su testamento un corpiño de damasco despiezado que tengo, dice, para la imagen de la Virgen del Rocío. Claro, yo no dejo en mi testamento algo para la Virgen que yo sepa que no se lo va a poner. Yo dejo algo que sepa que va a utilizar. Si esta mujer en el año 1631 ya le deja un corpiño de damasco, es porque esta mujer sabía que la Virgen del Rocío se vestía con ricas telas. Bueno, pues, ¿de quién toma, en quién se fija para vestir a la imagen de la Virgen? Pues en las mujeres de la corte, en las mujeres del rey, en las hijas del rey, las infantas, las mujeres de la alta sociedad. De manera que, como os decía, copiando la vestimenta de la infanta, si despiezamos todo el traje de la Virgen del Rocío, vemos que cada pieza se corresponde con cada pieza de la vestimenta de las mujeres de la corte de los Austrias. Fíjense lo que la infanta lleva al cuello, es lo que se denomina gorguera. Esa gorguera de encaje en las imágenes sagradas se avanzaba del cuello, iba avanzando hasta cubrirle toda la cabeza, es lo que le daba el carácter monjil, pero también tenía un significado y era el símbolo de virginidad, el tener la cabeza cubierta. Esa gorguera de encaje que acaba cubriéndole toda la cabeza a la Virgen es lo que deriva en el rostrillo de encaje o rostrillo bordado que es después, siendo al final rostrillo metálico, que como veremos más adelante, veremos también una imagen del primer rostrillo metálico de la Virgen del Rocío. Esta imagen está tomada en la procesión extraordinaria con la que se cerró el bicentenario del Rocío Chico, el pasado 20 de agosto, 19, y está tomada justo, no es un montaje, lo que se ve al fondo son las marismas, y es justo antes de la entrada de la Virgen en el santuario. Vestida, como os decía, de reina, y ya os explicaba de dónde viene su terminología. Y ahora más adelante veremos también por qué se denomina de pastora. Estas dos fotografías se corresponden al día de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, que se lleva a cabo el 8 de junio de 1919. Una coronación canónica que surge el domingo de Pentecostés del año anterior, el 25 de mayo de 1918. Pues ese día, don Juan Francisco Muñoz y Pavón, canónigo lectoral de la Catedral de Sevilla, hinojero de nacimiento y rociero por devoción, pues escribe un artículo y lo publica en el Correo de Andalucía bajo el título de La pelota está en el tejado. Pues en él lanzaba la idea de coronar canónicamente a la Virgen del Rocío, teniendo en cuenta el amplio campo en el que se le tenía devoción, porque eran muchísimos pueblos de toda Andalucía los que le rendían pleitesía a la Reina de las Marismas. Pues el pueblo de Almonte y la devoción rociera en general, pues toma el testigo lanzado por Muñoz y Pavón y se ponen manos a la obra. De tal manera que ahí tienen una imagen del momento en el que el cardenal Almaraz está poniendo sobre las benditas sienes de la Virgen del Rocío la corona de oro con la que era coronada canónicamente. Se ponen manos a la obra y en tan solo un año se organiza el acto de la coronación, se recibe la aprobación eclesiástica para la coronación canónica y se recoge todo el oro y todas las perlas y todas las piedras que la corona necesitaba para engrandecerla. Recalco todo esto porque, bueno, no sé cuándo llega el primer teléfono a Chipiona, sé cuándo llega el primer teléfono al Monte y es en 1915. Estamos hablando del año entre 1918 y 1919. Hoy en día mandamos un WhatsApp y si la otra persona que lo va a recibir está en Sydney o en Turquía, pues lo recibe automáticamente.
Pero entonces los medios de comunicación eran los que eran. Y además recalco esto teniendo en cuenta que una coronación canónica hoy la aprueba el obispo de la diócesis, pero entonces la coronación canónica tenía que venir aprobada desde Roma, ¿vale? Y en tan solo un año se recibe desde Roma la aprobación eclesiástica para la coronación canónica. Y bueno, como os decía, se organiza el acto, se recoge todo el oro, todo el material que hacía falta para la ejecución de la corona y sobre todo se recibe la aprobación venida desde el propio Vaticano. Pues con todo eso se ponen a trabajar, se crean dos comisiones, una de señoras y otra de caballeros, y para la coronación de la Virgen. Y bueno, la labor de estas comisiones era trabajar en favor de este acto. Y entre ellos estaba pues la ejecución de la corona con la que se iba a coronar la Santísima Virgen, que ahí tienen una imagen del perfil. Toda la corona está hecha con producto de limosna. Eso es requisito imprescindible para una coronación canónica. Se recogieron donaciones de todo tipo. Todo el mundo quiso participar. Quien tenía dinero, daba dinero. Quien tenía joyas, daba joyas. Bien suyas, particulares, que le tuviera cariño, las entregaba. De familiares difuntos y daba alguna joya de algún familiar ya desaparecido. Hubo donaciones del jornal del trabajo del día. Hubo donaciones de oro, de piedras. El nuncio del Papa en España entrega uno de sus anillos pastorales. Don Manuel de Burgos y Mazo, que era ministro de Gracia y Justicia con don Alfonso XIII, dona para la corona un alfiler de oro, pero todo el mundo quería participar. No todo el mundo tenía esas posibilidades. Sí es verdad que entonces era rara la casa que no tuviera los animales en el corral, y gallinas pues tenía casi todo el mundo. Y se recibieron incluso donaciones de huevos, porque el huevo era un elemento, y a lo mejor las personas más mayores lo pueden corroborar, era un elemento con el que se pagaban las ditas, ¿vale? A lo mejor los más jóvenes no saben lo que es el pago a ditas, pero el ditero es una figura que ha existido hasta hace relativamente poco tiempo. Era el pago a plazos, a lo mejor una tienda de comestibles, una tienda de ropa, en fin. Pues una de las maneras de cobrar esas ditas era con el pago con huevos, porque era un elemento que dura en el tiempo y que se podía revender y recuperar ese dinero. Pues quien no tenía nada se quitaba a lo mejor ese alimento de la boca de ese día para entregarlo con la finalidad que su fruto fuera al final a la cabeza de la Virgen del Rocío. Pues donaciones de todo tipo se reciben para la ejecución de la corona que hace Ricardo Espinosa de los Monteros, el orfebre de la Catedral de Sevilla, y lleva entre todas las piezas, pues lleva esa cantidad de perlas y piedras preciosas que podéis leer en la pantalla. Al mismo tiempo, al niño había que coronarlo también. Sin embargo, en la Junta de Señores estaba el hijo de la primera contribuyente de la provincia de Huelva. Su hijo, eran varios hijos, pero uno de ellos, don Ignacio de Cepeda y Soldán, que fue más tarde obsequiado por el bien que hizo a su pueblo con el título de primer vizconde de La Palma del Condado, un título nobiliario que hoy en día tiene sus descendientes, pues a él le dicen: pídele a tu madre que sea ella quien done la corona del niño y así no tenemos que seguir recogiendo ni dinero ni oro. Ella era, como os decía, la primera contribuyente de toda la provincia de Huelva, entonces dice que ella dona íntegramente la corona del niño, atendiendo, bueno, a la solicitud que se le había hecho y aparte teniendo en cuenta la devoción que ella misma le tenía a la Virgen, así como la que le había tenido su difunto marido. Esta es la corona vista de frente, la corona de la Virgen.
Y este es el rostrillo de Muñoz y Pavón, que recibe el nombre del promotor de la coronación canónica. Este rostrillo se hizo con la plata que se había recogido para la corona de la Virgen. Como lo que hacía falta era oro, con la plata que se recogió también, o bien se vendió para comprar oro, o con la que sobró se hizo el primer rostrillo metálico de la Virgen, que es este. Es el que se conoce como rostrillo de Muñoz y Pavón, y bueno, es al que, sobre todo al pueblo de Almonte, al que más le gusta, con el que más gusta ver a la Virgen. Este rostrillo, se van a fijar, esta fotografía está tomada inmediatamente después de la coronación de la Virgen. Fíjense, lo que nos da la fotografía en blanco y negro es poder analizar la tonalidad. Fíjense cómo se distingue el color del oro de las ráfagas y de la corona con respecto al del rostrillo. ¿Por qué? Pues porque el rostrillo era de plata, no era de oro, ¿vale? El rostrillo se doró más tarde, hoy en día ya está dorado, pero el rostrillo en origen se hizo de plata, de manera que imagínense la bicromía, el juego de tonalidad de la Virgen del Rocío, llevando elementos de plata y de oro conjuntamente. La corona del niño, por su parte, como están viendo aquí, se hizo en la joyería, es obra no de orfebre, sino de joyería, en la joyería Reyes de la capital hispalense, donada íntegramente por doña Juana Soldán y Pérez de Rañón. Ella llevó a la joyería joyas que le pertenecían a ella misma. El joyero que a ella le trabajaba, de la joyería Reyes, desmonta todas estas piezas, funde el oro y hace esta joya que están viendo sobre la cabeza del niño de la Virgen. Para ella emplea todo el oro de las joyas que doña Juana le había llevado, y además reaprovecha todas las perlas naturales, que ahí están viendo el número, los brillantes, que son los que van engastados en la cruz que remata el mundo, ahora van a ver una imagen con más detalle, y las amatistas, que van cada una de ellas en cada uno de los 4 imperiales de la corona. Una amatista de la corona del niño tiene el tamaño de la yema de un dedo, ¿vale? Para que se fijen el valor incluso que pueda tener, y la donación que esta mujer hizo. Esta mujer dona, junto con sus hijos Ignacio y Juan, en el año 1933, el paso de palio de plata de la Virgen del Rocío tal cual lo conocemos ahora mismo, ¿vale? Ellos son los donantes de toda la obra de orfebrería del palio del paso de la Virgen. Ahí se pueden fijar con más detalle en la cruz que remata la corona, que lleva engastados los 11 brillantes grandes que están viendo ahí. Esta fotografía, tomada en la romería de Pentecostés del año 2009, la traigo a colación teniendo en cuenta que se estaban celebrando los 90 años de la coronación canónica de la Virgen. Y entonces la Hermandad Matriz decide, con buen criterio quizás, que la Virgen del Rocío luciera ese año por su romería con la misma indumentaria con la que había salido en la procesión del año 1919 para ser coronada. De manera que están viendo que lleva la corona de la coronación, que la lleva siempre en romería, todas las solemnidades de la Virgen lleva la corona buena. La corona del niño igualmente lleva la original, y las ráfagas llevan las originales, las de 1733, eso es siempre, ¿vale? Todo lo que tiene la Virgen lo emplea. Si está en buen uso, lo emplea, porque además ninguno de estos elementos tiene sentido que esté guardado en una vitrina. Se le han hecho para ella, pues lo tiene que lucir en el día de su fiesta. Y lleva también el terno de los Montpensier, que era el traje mejor que tenía en 1919 y era el que luce para la coronación. Un traje que le regalan los duques a finales del siglo XIX. Bueno, hablábamos antes del Rocío Chico como momento en el que se pone claramente de manifiesto la relación materno-filial del pueblo de Almonte para con la Virgen del Rocío. Pero probablemente no sea el único momento en el que esto se pone claramente de manifiesto. Os traigo aquí, en esta imagen,
dos fotografías de sendos retablos cerámicos que se conservan en el Ayuntamiento de Almonte. Nada más entrar, no sé si alguno de los presentes ha entrado en el Ayuntamiento, nada más entrar en el edificio de la Casa Consistorial, está, en cuanto se abre la puerta de entrada, dando acceso a la sala de, lo que era sala de plenos, hoy en día es salón de protocolo. A cada lado está uno de cada uno de estos paneles de azulejería que os muestro. En el año 1932 tan solo estaba el de la Virgen del Rocío, ¿vale? Y bueno, todos sabemos que en 1932 España está bajo régimen republicano, y una de las leyes de la República impedían que cualquier representación religiosa estuviera presente en los edificios civiles, ¿vale? Esto, bueno, lo hemos vivido incluso hace pocos años. Gracias a Dios está todo mucho más suavizado. Bueno, pues claro, al Ayuntamiento de Almonte también la ley la tenía que cumplir. Desde altas esferas institucionales, pues al alcalde de turno de Almonte le obligan a que cumpla la ley y retire el azulejo de la Virgen del Rocío que allí está instalado. Sucede que el alcalde, y esto nos pasa, esta grandeza la tiene la Virgen, y es que ante la Virgen todos somos iguales. No hay ricos ni pobres, lo hemos visto en la corona. No hay colores, ni blanco ni negro. No hay ideologías políticas. Ante la Virgen somos todos iguales. Pues ante esta situación, el alcalde socialista de Almonte temía la que le podía caer si llevaba a cabo la ley como le estaban imponiendo. Pero claro, el alcalde de Almonte, antes que socialista, era almonteño. Eso es así de sencillo. Y claro, no quería cumplir la ley. No quería retirar el azulejo. Bueno, pues en una comida con partidarios del mismo partido, pues saca la conversación y le dice, bueno, pues quizás lo mejor es que lo hagas a puerta cerrada para que no tengas problemas, en fin, lo convencen y avisa a un albañil, a un maestro albañil y a un peón albañil para que lleven a cabo a efecto bueno, la retirada del azulejo. Le dice que tienen que arreglar el baño y que se llevaran una escalera. Los albañiles no entendían lo de la escalera y el baño, teniendo en cuenta lo que un baño era entonces. Pero bueno, aún así ellos cumplieron con lo que le habían pedido. Una vez que están dentro del ayuntamiento, el alguacil cierra la puerta y le da órdenes de lo que hay que hacer. Bueno, pues nada, hay que retirar el azulejo de la Virgen de aquí. El maestro albañil manda al peón y el peón dice textualmente: yo no pongo mis manos en la cara de la Virgen. Esto queda recogido en el periódico La Unión del año 1932, del 12, quiero recordar que es 12 de marzo de 1932. Eso está recogido, publicado y hoy en día se puede conseguir. Os invito incluso a que lo busquéis, porque si no, yo incluso os lo podría facilitar, pero merece la pena poder leer con detalle todo lo que os estoy contando, teniendo en cuenta sobre todo que hoy en día han pasado más de 80 años, pero leerlo directamente, sabiendo que esas letras fueron compuestas días después de suceder todo esto que os estoy contando, conmueve mucho más. Pues retomo la historia. El peón dice: yo no pongo mis manos en la cara de la Virgen, y al final es el maestro albañil quien se sube a la escalera para llevar a cabo la retirada del azulejo. Empieza a dar martillazos, mientras que el peón está en el suelo recogiendo los trozos de azulejo y poniéndolos sobre la mesa de plenos del ayuntamiento. Bueno, pues recogen todo, preparan todo, se van, y al día siguiente la primera persona que entra en el ayuntamiento es la limpiadora, Antonia La Paína se llamaba. Pues ella, en cuanto entra en el ayuntamiento, claro, al abrir la puerta, eso está entrando, pues en cuanto abre la puerta se da cuenta de lo que hay
y sale dando voces a la plaza diciendo han quitado a la Virgen, han quitado a la Virgen, han quitado a la Virgen. En Almonte debo recalcar que no tenemos que hablar de Virgen del Carmen, del Rosario de la Soledad o de los Dolores o de la Asunción. Para hablar de ella